María Bascuñán, a la sombra del Altísimo. La vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes en mi altar. Por eso os digo que ninguno de ustedes deberá beber sangre, ni tampoco el extranjero que vive entre vosotros. Y así, habiéndose notificado el barón Steinhardt de que su gracia posee varias hijas en condición de casaderas, y sabiendo que no hay familia más ilustre en toda Ucrania, es que solicita a su merced tenga bien recibir en su casa a su hijo Maruis Doriel, quien, por disposición familiar, requiere desposar a una dama aristócrata, descendiente del antiguo principado de Kiev, que no haya tenido varón. También requiere, para la atención de su futura esposa, a una dama de compañía de vuestra confianza, con voluntad dispuesta a viajar junto a ellos al castillo Steinhardt, en Valaquia, Rumanía. Como muestra de la seriedad de su ofrecimiento, el barón pone a vuestra disposición la cantidad de 20.000 rublos en monedas de oro para cubrir los costes de la estadía de su hijo en vuestra residencia durante este verano, con la fe puesta en que nuestro Señor ha de bendecir sus intenciones. El barón Steinhardt le envía a su gracia los mejores deseos de que cuanto antes su familia y la vuestra se constituyan en una sola, que more con gracia a la sombra del Altísimo. Víctor Nesterov, obispo de la ciudad de Moscú, 22 de julio de 1916. Nikolai Kapslov, el señor de la casa, dobló la carta del obispo y acarició suavemente el cofre con las extrañas monedas de oro que habían llegado junto con la carta. Se puso en pie con la esquela a sus espaldas y miró hacia el patio donde sus 5 hijas retozaban bajo los árboles y calor del cálido sol de Kiev. La residencia Kapslov era un antiguo palacete de robusta y sólida estructura, pero completamente envejecido por el descuido y la falta de mantención. Todo en aquella residencia parecía haber caído bajo un mágico hechizo empobrecedor. Donde habían establos de costosos caballos, ahora había gallineros. Donde solían haber rosas, había una huerta. Donde había luminosas paredes, ahora solo muros descascarados y telarañas. Sasha, el más antiguo sirviente, fue el único que no les abandonó en medio de la ruina. Luego de su muerte, sus 2 hijos, Valeska y Grisha, se hicieron cargo de la casa, que en un momento luminoso de su historia había sido atendida por no menos de 17 sirvientes. La descendencia aristocrática de la familia existía, pero no se hallaba respaldada ya por ninguna fortuna. Las tierras que habían pertenecido a los Kapslov se hallaban embargadas, en su mayoría, para cubrir las deudas de la familia, y Nikolai veía en las jóvenes la única posibilidad de levantar la posición que alguna vez les había distinguido. El ofrecimiento del enlace con un noble adinerado vino entonces a convulsionar las ambiciones de todos los que vivían en la casa. Doña Raisha, cuya máxima aspiración era que sus hijas casaran bien, estaba eufórica de felicidad con la expectativa de que casando una de ellas podría con el tiempo casar a las demás con otros nobles de la corte rumana con los que su futuro yerno pudiera contactarles. El señor Kapslov solo quería dinero y sus hijas otro tanto. Los juveniles Nastia y Dinora discutían entre ellas quién cumplía mejor el perfil solicitado, mientras desde un rincón Lucrecia, la más hermosa de las Kapslova y la única que se hallaba comprometida, les observaba sin opinar. Valeska ya no era tan joven
y su hermano, un hombre rubio y fornido de duras maneras, apenas si daban abasto para atender la casa de sus patrones, y eran los únicos a quienes no agradaba en nada la posibilidad de visitantes en la casa que vinieran a engrosar con sus propias necesidades el enorme listado de deberes que ya recaía sobre ellos. Se había anunciado la llegada de la comitiva para los primeros días de junio, y su permanencia en casa de los Kaplov no podía pasar del verano, pues la salud del joven Marius no le permitiría permanecer en Kiev cuando el otoño comenzara a llegar. «¿Y tú qué estás haciendo aquí?», preguntó doña Raisa a la joven Lucrecia que acababa de entrar en el comedor. «¿No tomas el té con tus suegros los viernes?» «Madre, vengo a hablarle de eso. He roto con Sergei». «¿Qué decís?» «Lo que oyes. Él ya no es mi novio», dijo dando una graciosa sacudida a su cabellera intensamente oscura que enmarcaba un rostro de delicadas proporciones y brillantes ojos celestes. «Quiero estar libre para una nueva posibilidad». «Pero Lucrecia, llevan 3 años». 3 años sin expectativas, madre. Sergei nunca podrá pasar de ser un oficial del Ejército Blanco. Yo debo pensar en mi futuro, y ustedes también. ¿De qué hablas? Madre, sabes de sobra que soy la única que podría casarse con el hijo del barón. Las gemelas están muy entusiasmadas. Las gemelas son un par de locas promiscuas, y lo sabes bien. Soy la única que cumple con las exigencias del barón. Sería bueno que tú y mi padre tomaran este asunto con más seriedad. El hijo del barón viene acompañado de un médico. Seguro su padre quiere asegurarse de la virginidad de su nuera. A doña Raisa le dolía tener que reconocer que efectivamente sus hijas mayores carecían de virtud y que se hablaba mucho de ellas y sus entretenciones por todos lados. Si en realidad querían que todo ese dinero quedara en la familia, sería mejor no probar suerte y darle al varón lo que solicitaba para su hijo. La llegada de la comitiva rumana fue lo más extraño y espectacular que alguna vez había acontecido en aquella hacienda. Casi 2 días antes de lo anunciado, la soberbia estridencia de un carruaje les despertó a todos en horas de la madrugada. Nikolai Kapslov se refregó los ojos y con la mandíbula casi en el suelo miró hacia afuera con los ojos entornados. «¿Pero qué es eso?» Ante sus ojos estaba un Mail-Coch oscuro, con bellas aplicaciones de bronces, increíblemente bien mantenido, con 4 caballos negros, los más hermosos que alguna vez hubiese visto. No sabía cuándo había sido la última vez que había visto un carruaje como ese, pero seguro había sido en un museo. Todo el carruaje vibraba con estridencia por el nervioso movimiento de los corceles que jadeaban como si les hubiesen traído a feroz galope muchísimas horas. Un hombre mayor, peinado rigurosamente hacia atrás, fue el primero en bajar del carruaje. Dijo ser el médico de la familia Steinhardt. Vestía muy elegante, pero había algo anticuado en su ropa y sus modales, que llamaron notablemente la atención de los Kaslov. Con sus mejores maneras saludó a los dueños de casa que, con ojos enrojecidos y cubiertos por batas de levantarse, salían a recibirles junto con los sirvientes. «El hijo del barón les ruega que nos disculpen por llegar a estas horas, pero el viaje ha tenido algunos inconvenientes que nos han sacado de nuestro itinerario». «De ninguna manera. Están ustedes en su casa. Adelante, por favor. Sean bienvenidos», dijo Nikolai. «Pero tendrán que esperar hasta el mediodía para ver a las niñas», dijo la madre, que no quería arriesgarse a que, despeinadas,
y con ojos hinchados, sus hijas dieran una mala impresión. No se preocupen ustedes. De todos modos, el joven no se halla en condiciones de verles ahora. Ha tenido un viaje muy difícil y debe descansar. Por supuesto. Grisha, ayúdale a los señores. El robusto muchacho resopló de enojo, mirando la extraña carroza. ¿Qué mierda es esto?, gritó, al encontrarse en la parte de atrás del carruaje nada menos que un féretro. Grisha, por Dios, le reprendió ella. No se asusten, por favor, dijo el médico, intentando explicar la presencia entre el equipaje de un bellísimo ataúd de madera preciosa y hermosos labrados. El varón ordenó comprar este féretro para un sirviente suyo que pronto habrá de requerirlo. En Rumanía no se fabrican cosas tan hermosas. Debemos cumplir su encargo. Trasladado todo el equipaje a la habitación de alojados, solo faltaba bajar el ataúd. Lleve esto con mucho cuidado a la capilla de la casa, ordenó el médico al joven Grisha. Es un féretro de roble blanco muy fino, no una cajonera. Pues entonces, llévelo usted mismo, respondió el muchacho. Y así fue que, finalmente, lleno de indignación, el mismo doctor, con ayuda del cochero, debieron llevar el pesado cajón hasta la capilla de la casa. Si bien los Kozlov sabían que el hijo del barón Steinhardt estaba enfermo, nada les había preparado para ver bajar del carruaje a un muchacho en sillas de ruedas, completamente desmejorado, encorvado y tembloroso, con el rostro pálido y enflaquecido, contraído completamente por el dolor, con todo el pelo cayéndole por la cara. Solo debe descansar, explicó el médico, intentando justificar el hecho de que su paciente ni siquiera estuviera en condiciones de saludarles. Doña Raisa y su marido cruzaron una mirada de desconcierto entre ellos y respiraron aliviados de no haber permitido a sus hijas bajar al comedor junto a ellos. Al mediodía, en la cocina, Valeska y su hermano Grisha comentaban divertidos la llegada del hombre que las jóvenes Kozlov esperaban con impaciencia desde hace 2 meses y por el cual Lucrecia había roto con el apuesto guardia imperial que era su prometido. Lo único que quiero es ver la cara de Sergei cuando vea al príncipe azul por el que lo cambió su novia. Reía Grisha a mandíbula batiente mientras almorzaba. Pobre hombre. ¿Qué le habrá dado de venir a buscar mujer aquí tan lejos?, decía su hermana mientras se volvía la comida. Seguro, las mujeres en Rumanía no tienen tanto estómago como las rusas. Es que no solo está enfermo, además es feo. ¿Viste qué cejas de neandertal que tiene? Y lo demás es solo pellejo y hueso. Los Kozlov dicen que nadie con dinero puede ser feo. Reía su hermana. Advertidas ya del desastroso estado de salud de su huésped, las jóvenes Kozlov procuraron mantenerse lo más dignas y refinadas posibles cuando el día siguiente fueron presentadas con el noble, quien para entonces había podido, por lo menos, controlar involuntarios los temblores de su cuerpo. Las pequeñas son Nina y Anna, las gemelas son Dinora y Nastia, y ella es Lucrecia, dijo la madre, dando solo a esta última la aprobación para acercarse al joven Marius a saludarle, dejándole besar su mano. Son sus hijas, tan hermosas como me las habían descrito, le comentó el joven,
con dificultad. Y todas están encantadas con esta visita, dijo la madre sonriendo. Mi padre envió algunos obsequios para sus hijas. Constantín, por favor, dijo, solicitándole a su médico que entregara los obsequios. Vengan, por favor, dijo el médico. Todas le siguieron, excepto Ana y Nina, las más pequeñas de los Chaslot. Vaya, niñas, dijo su madre entusiasmada. Vayan a buscar sus regalos, pequeñas, dijo el noble. Ellas lo observaron sin entender. ¿Qué dice? Preguntó Nina. ¿No han oído? Nunca habíamos oído ese idioma. ¿Qué dice? La madre sonrió y llevó a las niñas ella misma. Están un poco nerviosas, explicó el padre. No están acostumbradas a las visitas. Los Chaslot ya habían resuelto postular a Lucrecia como principal prospecto para el futuro enlace, y por lo mismo procuraron dar las condiciones para que ambos pasaran juntos la mayor parte del tiempo. Lucrecia va a subirle la comida a su habitación hasta que se sienta restablecido y en cuanto se halle en condiciones, le acompañará a recorrer la hacienda y se queda algo de tiempo, tal vez la ciudad, dijo Nicolae. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, a la joven Lucrecia no le desagradaba el deplorable estado de salud en el que se hallaba el muchacho con quien aspiraba a casarse. Tenemos curiosidad, Lucrecia. No sabemos cómo piensas consumar un matrimonio con ese cadáver apestando entre tus sábanas, preguntaron sarcásticamente sus hermanas. Querida, ¿saben qué es lo único mejor de un marido rico? Ilústranos. Sí, ¿qué puede ser mejor que un marido rico? ¿Un marido rico muerto? Contestó ella, dando una luz de felicidad a sus hermosos ojos. Sin embargo, al momento de cumplir con las obligaciones que sus padres le habían asignado hacia su novio, Lucrecia vio que aquello no sería tan sencillo. En cuanto entró a la habitación, un aplastante olor la golpeó en el rostro. Se volvió de inmediato con la bandeja y ya en la cocina le habló a Valeska. Llévala tú, le dijo, sin más explicaciones. Pero su madre me dijo... Dije, llévala tú. Con pasos lentos, Valeska entró en la habitación del muchacho. Entonces comprendió las aprehensiones de Lucrecia. Un intenso olor a sangre inundaba la habitación, pero endureció el estómago y trató de que su repugnancia no se reflejara en su rostro. ¿Dónde está Lucrecia? Dijo el noble. Ella tuvo algo que hacer. Vendrá más tarde, dijo, intentando no fijar en sus ojos en el muchacho. ¿Le importa si abro una ventana? No se pueden abrir las ventanas, gritó su médico, que se hallaba sentado en la penumbra. Tampoco se deben correr las cortinas. ¿Por qué no? ¿Desde cuándo requieren razones los criados? Dijo el médico. Deje la bandeja y salga de aquí. Valeska apuró el paso y dejando la bandeja sobre la mesita de noche, y salió corriendo de aquella habitación de locos. Mi señor, ya es hora de empezar, dijo el médico, poniendo una rodilla en el suelo para mirar al joven de frente. No, todavía no, respondió el noble, otra vez lleno de temblores.
Mi señor se está debilitando. Estaré bien. Solo necesito descansar. No hice este viaje para nada. Los días que siguieron, el joven noble hizo un esfuerzo por salir de su habitación un par de horas al atardecer, para poder conocer un poco a las muchachas Kaplov. Aun con mucha dificultad, pudo hablarles un poco del lugar de donde venía. ¿Cuál es el título nobiliario de su familia?, preguntó la señora Raisha, viendo con detención el escudo impreso en una de las monedas de oro que habían llegado precediendo la llegada del joven rumano. Mare Stolnik es un término eslavo. Significa que cuida la mesa del príncipe. Rumanía surgió de la unión de tres grandes principados. Dos de ellos eran Moldavia y Valaquia, de donde mi familia es originaria. El clan Steinhardt sirvió siempre al príncipe Alexandru, dijo con orgullo, refiriéndose al monarca de ambos principados. ¿Y cuál era el tercero?, preguntó Nastia. ¿Perdón?, dijo el joven Marius. Dijo usted que Rumanía fue fundada por la unión de tres principados. ¿Y cuál era el tercero?, preguntó Nastia. ¿Perdón?, dijo el joven Marius. Dijo usted que Rumanía fue fundada por la unión de tres principados. ¿Cuál era el tercero? El joven Steinhardt fijó una mirada en el vacío, como si aquello le trajera un doloroso recuerdo. Transilvania, dijo al fin. Lucrecia acaparó el resto de la tarde, toda la conversación, hablándole sobre las virtudes que sus padres les habían inculcado a cada una de ellas. Una esposa, en mi opinión, debe ser siempre una sombra de su esposo. Ir con él a donde él vaya y ser su apoyo constante. Como sea, el hombre es el ser pensador y hacedor por excelencia. Todos somos pensadores y hacedores por excelencia, dijo una voz que recogía los vasos frente a ellos. Todos se giraron hacia quien pronunciaba esas palabras, como tirados por un imán. Solo entonces Valeska se dio cuenta de que había pensado en voz alta, como lo hacía todo el tiempo. Siendo además de ama de llaves, cocinera, mucama, agricultora e institutriz, se sabía con ese derecho. Esa no es una opinión adecuada para una mujer, dijo el noble. Y menos para una sirvienta, dijo Lucrecia indignada, sin reparos en llamar despectivamente sirvienta a la misma mujer que le había enseñado todo lo que sabía. Mis disculpas, dijo ella, retirándose. ¿Qué pasa con esta mujer?, preguntó el doctor. Ella y su hermano me parecen un poco extraños. Con incomodidad, el padre de familia intentó explicar la situación de los dos hermanos que trabajaban en la casa. Ellos son los hijos de un antiguo capataz por el que sentíamos mucho aprecio. Por eso les permitimos seguir con nosotros. ¿Y esa arrogancia en los sirvientes es común en Kiev?, preguntó el médico, enojado. Últimamente han surgido en Rusia muchas ideas, por decirlo así, que han encontrado eco en las clases menesterosas y proletarias. ¿Qué clase de ideas? Ideas de clase y desobediencia. ¿Habla usted de una revolución?, preguntó el joven noble, intrigado.
No, ni por asomo. Nuestro zar es muy querido. ¿Los Romanov son una dinastía ejemplar?, dijo Lucrecia, enseñándoles un símbolo imperial heredado de su abuelo, recibido en el Kremlin junto al mismísimo Nikolai Demidov durante las guerras napoleónicas. Una hora de conversación con las Kaplovas le significaba al joven Marius toda una noche de temblores y vómitos que le dejaban completamente devastado. Pero su necesidad de conocer a las jóvenes le resultaba más imperiosa que sus propios dolores, y las tardes que vinieron. Siguió saliendo de su habitación para compartir con ellas. Sin embargo, y a pesar de las instrucciones de sus padres, Lucrecia seguía desatendiendo sus obligaciones, y Valeska, no sin esfuerzo, tenía que seguir llevando la bandeja de la comida todos los días. Al día siguiente, a pesar de la escasa luz que reinaba en la habitación, pudo darse cuenta de que el joven Marius se hallaba solo. ¿Dónde está Lucrecia?, volvió a preguntar. Ha ido a comprar sus medicinas con el doctor Constantin y doña Raisha, contestó la mujer, acomodando la bandeja. ¿Quién va a darme la comida? ¿Qué? No puedo sostener los cubiertos, menos podría abrir las ostras. Valeska miró a su alrededor como si buscara a alguien que pudiera sacarla de aquella situación. El joven Steinhardt se adelantó rodando su silla. ¿Va a ayudarme? Valeska, con el estómago revuelto, se sentó en la orilla de la cama y comenzó a abrir las ostras una por una. Sin embargo, estaba tan nerviosa con la cercanía de ese muchacho de aspecto atroz y el horrible olor que reinaba en la habitación, que sus manos pasaron el cuchillo con más fuerza de la debida, y un grueso chorro de su sangre cayó sobre las ostras, dejando todo el plato completamente salpicado. Lo siento. Voy a cambiar el plato. Salga de aquí, por favor, dijo el muchacho. Déjeme sacar esto, dijo ella, tratando de retirar la bandeja. Dije, salga de aquí, repitió con autoridad. Valeska se levantó y con su mano aún sangrando salió de la habitación a punto de llorar. El joven Marius se quedó un buen rato frente a la bandeja y luego, lentamente, acercó sus dedos al fondo del plato, donde los untó con la sangre de Valeska y luego se la llevó a la boca. Para cuando su médico llegó, el plato de ostras estaba vacío. Veo que su apetito ha mejorado, dijo Constantin, con una sonrisa que se congeló en su cara cuando vio que junto al plato había una mancha de sangre. La mujer de la cocina la ha dejado caer, se apresuró el joven en aclarar. El médico soltó un respiro. ¡Qué susto me ha dado, joven Marius! Constantin, recuerda que necesitamos una sirvienta para mi esposa. Me gustaría que esta mujer nos acompañara. Hablaré con su hermano, pero no le aseguro nada. Es un hombre muy terco. Obediente a los deseos de su señor, Constantin se dirigió a los patios, donde Grisha cortaba leña para el invernadero, que en Kiev era especialmente duro. Como usted sabe, dijo el médico con aplomo, como si fuera el portador de una gran noticia, la esposa del joven Marius necesitará una dama de compañía en el viaje de regreso al castillo Steinhardt. Sus patrones, los Kaplov,
Nos han recomendado a su hermana Valeska como una sirvienta honrada y limpia. El hijo del barón desea que nos acompañe. Como ha visto, es un hombre generoso y lo compensará muy bien. Debe usted estudiar su propuesta. El forzudo y rubicundo muchacho se volvió hacia él con una mirada terrible. ¿Por qué no estudias esto?, dijo poniendo el filo del hacha directamente en medio de su cara. ¿Cómo se permiten los Kávlov unos sirvientes tan groseros y arrogantes?, respondió furioso. En esta casa no hay sirvientes, y pronto no lo sabrá en toda Rusia. Mi hermana y yo somos empleados. Discúlpeme, dijo con furia. Ha sido una falta de mi idioma. En mi país, sirviente y empleado son una misma cosa. Pues en Rusia no. Así es que procure no olvidarlo. Haré ver mi disgusto y el del joven Marius a sus patrones, amenazó. ¿Mis patrones? ¿Quiere hablar de mis patrones? Doña Raisha es tonta como una puerta, y como la mayoría de los burgueses, no sabe nada de nada. Mi hermana enseñó a todas sus hijas, y esa es toda la educación que tienen, porque no había dinero para contratar maestros. Las gemelas son unas zorras, y yo sé por qué lo digo. Y su hija Lucrecia es todo lo virgen que haga falta, con tal de agarrarse a un idiota que considere la virginidad una virtud y esté dispuesto a pagar por ella. ¿Cómo se atreve a hablar así de sus patrones? ¿Cómo le toleran a usted en esta casa? ¿Quiere saberlo en verdad? Porque si no fuera por lo que mi hermana cultiva y por mi cacería, la mayor parte del año los Kávlov no tendrían ni qué comer. Nicolás es un vicioso. Se ha gastado en mesas de juego todo lo que era de la familia. Todo el mobiliario que ven es prestado. Lo arrendaron con el mismo dinero que enviaron ustedes para costear su permanencia en la hacienda. Esta casa no se ha pintado en más de 40 años, y si hubiesen venido el año pasado, les habría tocado sentarse en los muebles del jardín. ¡Ya basta! No voy a seguir escuchando inmundicias de un igualado, dijo el doctor, enfurecido, marchándose a paso rápido. Y cuando tenga más preguntas, solo díganme, dijo Grisha, afirmado en su hacha. Una vez cumplidos sus deberes, cuando todos se retiraban ya a dormir, Valeska solía sentarse en la biblioteca a leer durante las tardes. Luego de sus deberes, y en esa rutina constante, había leído casi todos los libros de la biblioteca. Pasa usted demasiadas horas aquí. ¿Sus patrones se lo permiten?, dijo el joven Marius, apareciéndose de pronto muy cerca de ella, sin que le viera venir. Joven Marius, me asustó. Leer es una actividad masculina. ¿No lo sabía? Fue un derecho que me gané educando a sus hijas, dijo ella, dando vuelta a la página. ¿Cree usted que solo un hombre tiene derecho a poseer conocimiento? Así debe ser, dijo, cerrando el libro que ella leía. Es nuestra disculpa biológica por nuestra absoluta falta de intuición. Pues muchas veces un poco de conocimiento puede ser la diferencia entre la vida
y la muerte. La vida y la muerte son planos que suelen enredarse a nuestro alrededor de formas misteriosas, y dudo que sea conocimiento lo que ponga la diferencia entre ellos. ¿Intuición, dice usted? Fe, dijo él, girando hacia la salida en una silla de ruedas. Valeska respiró profundo, como si quisiera con eso contener lo que pensaba antes de decir una imprudencia, y volvió a sumergirse en su lectura. Ella tenía 42 años, no se había casado, y lo más seguro es que ya no lo hiciera. Era vieja hasta para tener hijos, y mucho más vieja aún para que alguien viniera a decirle lo que podía o no hacer con su propia mente. Cuando al día siguiente nuevamente Valeska dejó la bandeja sobre la mesa de noche, vio que el joven Marius se hallaba mucho más repuesto. No estaba retorcido en su silla como cuando había llegado. Su rostro se veía relajado, sin la contracción del dolor que solía oscurecerlo, y sus manos ya no temblaban como antes. Mientras cortaba la carne de su plato, el joven noble rodó su silla, acercó su rostro al de ella y preguntó: ¿Quién fue? ¿Qué dice usted? ¿Quién era el hombre de uniforme? Dijo fijando su vista en ella. ¿De qué está hablando? El hombre que robó tu virtud. La mujer, frente a él, contuvo la respiración y una mirada de furia se dibujó en su rostro. Es extraño que, siendo tu hermano un hombre tan enérgico, no hubiese tomado cartas en el asunto. Valeska se enfureció y se puso en pie, pálida como un muerto, y haciendo a un lado la bandeja, se fue hacia la puerta. El joven Mario se giró en la silla de ruedas para hallarse de frente con ella. No lo sabe, ¿verdad? Nunca se lo dijiste. Te comprendo. Es un hombre violento. Buscaría al culpable. Le haría pagar y luego... Ya basta. ¿Quién se ha creído que es? ¿Con quién ha estado hablando? Con tus ojos. ¿Qué? ¿Acaso es una especie de hechicero? Tu mente está llena de gritos. No sé cómo no les oyen todos. La demencia le hace escuchar cosas. Solo un desquiciado hace un viaje tan largo para buscar esposa. ¿Que acaso no había mujeres en su clan? No la que necesito. La mirada de enojo de hace unos segundos se transformó en auténtico desprecio. ¿Tan difíciles de complacer son los nobles de su país? Mi clan es una casta muy hermética, una sociedad muy patriarcal. De hecho, si la joven Lucrecia y yo nos casáramos bajo nuestras leyes, ella ni siquiera sería consultada. ¿Qué diferencia hay entre forzar la virtud de una mujer o su voluntad? La lujuria toma todo sin dar nada. Mi clan admite cierto grado de aceptable brutalidad, pero también nos obliga a indemnizar el daño. ¿Y obedecen los hombres de su nación esas leyes? Lo intentamos, aunque también hemos tenido
hombres de uniforme. Claro que solemos tratar esos casos con un poco más de rudeza. A un hombre que sin derechos roba la virtud de una dama, le consideramos indigno de reflejar en sus ojos nuevamente la luz de una mujer. Valeska dio un paso atrás, atemorizada. Disculpe, creo que esta conversación la está asustando. Tengo que volver a la cocina, dijo aterrada. Me preguntaba si podría hacerme un último favor. Sé que es usted una persona piadosa y creo que podrá colaborar conmigo en un acto de caridad. ¿Qué quiere?, preguntó con voz golpeada. En el mercado, junto a la calle principal, hay un puesto de flores. Vi unas petunias amarillas muy hermosas cuando veníamos. Servirán para alegrar el comedor. Hay otra pérgola mucho más cerca. Se lo pido como un favor especial. Verá, además de alegrar la casa, quisiera ayudar a la anciana que atiende el mesón. Cómprele también todas las orquídeas que tenga. Es una mujer muy humilde y ha sufrido hace poco una gran desgracia. ¿Me hará usted ese favor? Prometo no volver a molestarla, dijo rodando su silla hasta perderse en las sombras de la habitación. La mujer cogió rápidamente el dinero de la mesita de noche y luego de cumplir con sus mandados se dirigió llena de disgusto al mercado de la calle principal. Las palabras de su reciente conversación con el noble habían revuelto su mente como un huracán. El recuerdo de todos aquellos horribles sucesos ocurridos durante su detención en un mitin político habían vuelto a su memoria, encendidos por las brutales palabras de un hombre que parecía leer su mente como si fuera traslúcida. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía de aquellas horribles cosas? Llegó a la pérgola casi por inercia. A esas alturas, ya con la cabeza más fría, pensó: ¿cuántas ancianas en el mercado venden petunias amarillas? ¿Cómo iba a saber cuál era? Sin embargo, consultando a los tenderos, vio que solo una anciana tenía las flores que buscaba. Voy a llevarme todas las orquídeas también. Sin embargo, el rostro de la anciana no se inmutó por aquella soberbia compra. Parecía sumida en un profundo pesar, y al recoger las flores del mostrador dejó al descubierto el motivo. Valeska no pudo reprimir un grito al ver que alguien más estaba allí. Echado sobre una reposera, envuelto en un chal, estaba un muchacho de aspecto desolado, con el rostro lleno de sucios vendajes. Aún así, le reconoció enseguida. Era el hombre de uniforme, el causante de los gritos en su memoria. Al ver el horror en su cara, el tendero del kiosco vecino se acercó a ella y le susurró al oído: le arrancaron los ojos anoche. ¿Puede creerlo? ¿Qué ciudad del infierno se ha vuelto esta? Valeska volvió a la casa de los Kaslov, caminando como un zombi, arrastrando maquinalmente un inmenso montón de flores que dejó caer sobre el suelo del comedor. Luego se encerró en su habitación y lloró hasta quedarse dormida. Al día siguiente fue el mismo doctor Konstantin quien debió llevar la bandeja a la habitación del joven Marius.
Valeska estaba demasiado asustada y confundida para ponerse en pie al día siguiente y, asegurando estar enferma, permaneció en su habitación. Sin embargo, el temor y la confusión no eran los únicos sentimientos que la convulsionaban. Su imperiosa necesidad de entender lo que estaba pasando la obligó a ponerse en pie en busca de respuestas. Con el corazón palpitando, se encerró en la biblioteca al anochecer y abrió ante ella un grueso libro de tapas duras. Buscaba información sobre los Steinhardt, pero no pudo encontrar mucho, solo reseñas vagas a los mismos hechos de los que el joven Marius Doriel se había referido sobre el título nobiliario de Gran Senescal con que el príncipe Alexandru había distinguido al patriarca del clan Steinhardt durante el medioevo. Sin embargo, nada más figuraba sobre ellos en los libros. Había sido como si la tierra y la historia de Rumanía se los hubiera literalmente tragado. Contenía el libro algunas imágenes del castillo y un antiguo grabado del senescal, que le hizo gracia por las tupidas cejas que parecían ser la característica de su linaje. Pensó entonces que tal vez este hombre fuera un estafador, que se había noticiado de la misma escasa información que ella sobre los Steinhardt para llegar a esa casa a obtener algún tipo de beneficio. Pero ¿cuál podría ser? ¿Quién era en verdad este hombre? ¿Y qué es lo que en verdad quería de los Kozlov? En una pequeña posada, junto al camino adoquinado que conducía a la catedral de San Andrés, un hombre esperaba ansiosamente la llegada de Valeska e intentó ponerse de pie cuando ella se acercó a la mesa. En pocas palabras, la mujer le transmitió todos los temores que la embargaban en cuanto al joven Marius Doriel. Su miedo de que se tratara de un estafador, un loco, una especie de hechicero. ¿Y si fuera algo peor que todo eso?, dijo Sergei. Grisha, le contaba Valeska a su hermano, horas después. Sergei puede tener razón. Sergei está encabronado desde que su novia lo cambió por ese noble de mala muerte. ¿Y si ese hombre no es quien dice ser? ¿Y a qué ha venido con los Kozlov? Todo el mundo sabe que están en la ruina. ¿Y si no es dinero lo que quiere? Ese hombre tiene algo extraño. No es como nosotros. Es capaz de leer la mente de las personas. Su habitación se halla siempre a oscuras y... Cuando Ana enfermó de alfombrillas, también tuvimos que ponerla en una habitación a oscuras. Nada más hay que ver a ese cadáver. Si le cae un rayo de sol, puede que lo mate. Esto es otra cosa, Grisha. Ese hombre siempre está frío como un muerto. Y ordenó que voltearan los espejos de la casa. Si yo tuviera una cara como la suya, tampoco quería verme en un espejo. En vez de andar buscando esposa, le sería de más provecho buscarse un sepulturero, dijo su hermano, en la mesa, junto a ella, echándose sendas cucharadas de comida. Mandó quitar las vírgenes y los santos del salón, y esas monedas de oro tan extrañas. ¿No ves lo que es ese hombre? Por supuesto que lo veo. Es un puto burgués. Es un vampiro. ¿Y ese cajón de muertos que lleva? ¿Para quién crees que es? Para él, por supuesto. Seguro ha de dormir en él durante las horas de sol. Pues haría bien en habitar en su ataúd todo el tiempo. Así, cuando se decida de una vez por todas a morirse, nos ahorrará el trabajo de cargarlo hasta él. ¿Por qué pierdo el tiempo tratando de hacerte razonar, Grisha? No sé de dónde sacas tantas babosadas. Sé leer. He leído mucha literatura rumana y su mitología también.
sé de estas cosas. Pues deberías leer textos más científicos. ¿Entiendes esa palabra? ¿Científicos? Y no tus novelas llenas de supercherías fantasmagóricas y religiosas. Ya sabes lo que dice Marx en el manifiesto. La religión es el opio de los pueblos y las novelas son el opio de las tontas. Eso no lo dijo Carlos Marx. Eso lo digo yo. Y solo para que me dejes en paz, voy a ir a la capilla a revisar ese ataúd. Y si me hallo un vampiro ahí dentro, le voy a dar una de hachazos que seguro nadie me agradecerá. Porque esta familia de burgueses son capaces de venderle sus hijas al mismo Lucifer, con tal de mantener sus lujos. Ambos hermanos, desoyendo las prohibiciones del dueño de casa, entraron sigilosamente al ala superior de la casona, llevando entre sus manos un hacha, el manojo de llaves de la capilla y un par de cirios para alumbrarse, ya que por orden del doctor Constantin se mantenían cerrados todos los inmensos cortinajes. Vamos, ¿qué hay?, dijo Valeska con expectación. ¿Cómo voy a saberlo? Está cerrada esta inmundicia, contestó Grisha, mientras forzaba el sello del lujoso féretro. Pero tiene que haber un modo de abrirlo. Toma, aquí hay un gancho, dijo, volteando un candelabro. Hazte a un lado, dijo su hermano, haciendo palancas con el improvisado gancho. Ambos se hallaban en pleno forcejeo cuando algo les interrumpió. ¿Puedo ayudarles en algo?, dijo una voz a sus espaldas. Ambos dieron un respingo y se pusieron inconscientemente uno al lado del otro, intentando esconder las herramientas que habían llevado. Conteniendo la respiración, mientras la cansina figura del joven Marius salía de la oscuridad de la capilla, haciendo rodar hacia ellos lentamente su silla de ruedas. ¿Para qué esa hacha?, preguntó Constantin a espaldas de su señor. ¿Qué tiene? Vengo de cortar leña en el bosque, respondió Grisha. ¿Y qué hacen aquí?, preguntó Lucrecia, que también estaba con ellos. Pues, ¿qué va a hacer? ¿Rezar?, dijo Valeska. ¿Rezar? ¿Dos bolcheviques rezando en la capilla? ¿Por qué no me hace sentido esto?, dijo el médico. Pues es su problema si no le hacen sentido las cosas. Mi hermana y yo somos gente de trabajo. No tenemos tiempo de sobra, como algunos burgueses, dijo, llevándose a su hermana con él. ¡Qué gentes tan locas! Discúlpenlos, por favor, varón, dijo Lucrecia, que insistía en llamar varón al joven Marius, pues sentía que aquello le acercaba a ella misma a la condición de baronesa. Grisha se apuró en aclararle a su hermana que esa era la última vez que hacía el loco por su causa. Pero Valeska no podía quedarse con tantas dudas. No era mujer de vivir con miedo. Estaba decidida a descubrir al vampiro. Al día siguiente, fue ella quien subió la bandeja de la comida hasta la habitación del joven noble. ¿Y qué es esta visita? Creí que todavía estaba molesta conmigo, le dijo el joven, saliendo de las sombras, rodando su silla. Ella no contestó. Solo se quedó parada frente a él, como si le retara a leer su mente de nuevo. Luego cogió algo del bolsillo de su delantal y lo puso delicadamente entre las manos del joven Marius. Gracias, dijo el noble, sabiendo ya
de qué se trataba. «Está bendito», dijo Valeska, levantando una ceja, como si quisiera inyectar un toque mortífero a sus palabras. El joven Steinhardt entreabrió la palma y vio allí el pequeño crucifijo de madera que Valeska había puesto entre sus manos. «Es muy bonito, y su madera es muy tibia. Los que usamos en mi familia son un poco más fríos», dijo, abriéndose la camisa, dejando al descubierto un fabuloso crucifijo de plata en medio de su pecho. Luego dio un sorbo a la copa de agua bendita que venía en la bandeja y observó la comida. Salsa de ajo, mi favorita. Creo que la disfrutaría más si me hiciera el favor de abrir las cortinas. Valeska, llena de confusión, dio un paso atrás y, volteándose hacia la ventana, abrió lentamente una de las cortinas. «Todas, por favor», dijo el muchacho. «Creo que mis ojos se han habituado ya a la luz del verano en Kiev. No tiene asunto voltear los espejos. ¿Sería tan amable de ponerlos en su lugar?» Valeska cogió uno por uno los espejos, con el corazón palpitante, y al voltearlos, los dirigió de lleno hacia él. Pero sólo le devolvieron la imagen del joven Marius ensartando los ajos de su plato y comiéndoselos de un solo bocado. «Llevo muchos días encerrado. Creo que necesito algo de aire. Abra las ventanas también, por favor». Cuando terminó de abrir las ventanas, Valeska no se atrevía a levantar los ojos. «¿Necesita algo más?», le preguntó, con un hilo de voz. El joven dejó los cubiertos sobre la mesa y abandonó el gesto despreocupado que le había dado a su rostro, cubriéndose de seriedad. Entrelazando los dedos por sobre el plato servido, dijo: «Padezco hemofilia. Supongo que sabe lo que es. Los Romanov sí lo saben. La enfermedad de los príncipes. Tuve hemorragias producto del viaje cuando llegamos, pero no podíamos abrir las ventanas por mi estado. El clan de los Steinhardt ha sido muy hermético demasiado tiempo. Mi padre piensa que esta enfermedad es el costo de los enlaces entre sangre demasiado cercana. Por eso hicimos este viaje. Se trata de nuestra sobrevivencia». «Lo siento», dijo Valeska, verdaderamente triste. «Yo lo siento aún más», dijo fijándole una nostálgica mirada. «Lamento no ser tan emocionante como su literatura». Valeska salió de la habitación del joven Marius, avergonzada y llena de tristeza. Días después de aquel bochornoso incidente, la salud del joven Marius volvió violentamente a decaer, y desde fuera de su habitación todos escuchaban violentas discusiones entre el joven enfermo y el doctor Constantin, en un idioma que no comprendían. «Domnul meu trebuie să mănânci, nu sunt de lucru. Sama suni prietena ta». «Mi señor, usted no está colaborando».
Constantin de Ayuns. ¡Basta, Constantin! Las hemorragias volvieron casi con mayor intensidad que antes. Lucrecia intentó entrar un par de veces, pero al igual que antes, salió al poco rato desfallecida. Una cierta conexión en sus sentidos permitió que Valeska fuera la única que podía cuidarlo. Con el paso de los días, sus sentidos se hicieron inmunes al fuerte olor a sangre que mantenía alejados a los demás. Por otra parte, el paciente parecía más tratable en su presencia. «¿Qué está leyendo?», murmuró él, con dificultad, al despertar y encontrarla sentada en la silla, junto a su cama. Es una colección de cuentos. ¿Puede leerme algo? Valeska contuvo la respiración un momento y luego, con naturalidad, comenzó a leer un cuento que hablaba de una pareja que no tenía hijos y que en su desesperación habían creado una hija hecha de nieve, que era muy hermosa pero que se derretía en el verano. ¿Se derretía en el verano?, dijo el muchacho con incredulidad. Por favor, no tenga miedo de decirme lo que en verdad está leyendo. Ella cerró el libro y respiró profundo. Es un estudio sobre hemofilia. Conocimiento. Había olvidado que es usted una mujer muy científica. Solo quería saber si hay algo que se pueda hacer para ayudarle. Sí, claro que puede ayudarme. Tenga fe. A los Romanov, la fe no les ha servido de mucho. Ellos tienen a Rasputín. Yo la tengo a usted, dijo el muchacho, sonriendo. Valeska sentía en verdad mucha pena por todo lo que estaba ocurriendo. Sabía que la hemofilia había sido en Rusia una especie de gran igualadora que había castigado duramente a los nobles de su país. Pero no había sentido pena por ellos. Eran solo un nombre a su alrededor. No se había visto en los ojos de ninguno. Al anochecer, mientras pensaba en todo eso, sintió de pronto un deseo enorme de torcer la realidad, y una necesidad incontrolable de rezar se adueñó de su corazón. A pasos lentos se encaminó a la capilla de la casa, con un pequeño ramo de petunias amarillas como ofrenda entre las manos. Sin embargo, a pocos pasos de entrar a la capilla, algo la detuvo llena de sorpresa. De pie, frente al altar, a pocos metros de su silla de ruedas, el joven Steinhardt se hallaba de pie frente al sagrario. «No debería hacer eso», dijo la armada. «No se preocupe, me siento un poco mejor». «Pero podría caerse», dijo, viendo que el joven se sostenía con dificultad, afirmado en uno de los pedestales del atrio. «¿Quiere que le ayude a ponerse de rodillas?» Una extraña sonrisa, que ya había visto antes en el rostro del joven Marius, vino de nuevo a iluminarle el rostro. «Los hombres en mi nación no acostumbramos a ponernos de rodillas ante nadie». «¿Tampoco ante Dios?» «Es un privilegio que los de mi clan se han ganado, pero sería bueno que usted lo hiciera. Supongo que ha venido a eso». En ese momento, Valeska reaccionó
y se dio cuenta de que había llegado a ese lugar sin saber muy bien por qué lo hacía. «Yo no sé por qué estoy aquí», dijo confundida. «No he rezado en muchos años. Parece muy ingenuo ahora». «¿Por qué?» «Son cosas de niña». «¿Por qué dejó de hacerlo?» «Porque ya no soy una niña». «Sí, lo es». Valeska rió de buena gana. «¿Una niña que le dobla la edad?» El joven Marius se volvió hacia ella con una mirada terrible. «¿Qué sabes tú de mi edad?» Valeska contuvo la respiración un momento y dio instintivamente un paso atrás. «Lo siento. No quise parecer poco amable», dijo el joven Doriel. «Estamos solos aquí. Me preguntaba si haría por mí una excepción y me acompañaría a rezar. ¿Me haría usted ese favor?» «La primera vez que usted me pidió un favor, me corté la mano, y la segunda me valió varias noches sin poder dormir», dijo aludiendo a su visión del hombre de uniforme. «Y esas noches sin dormir fueron serenas o aún llenas de gritos». Valeska bajó los ojos. Comprendió que ese hombre tenía razón. Desde aquel horrendo hecho en la florería, esos gritos habían retirado para siempre de su mente y solo habían dejado su alma llena de interrogantes. Avanzó a su lado y lentamente se arrodilló junto a él. Recién entonces vio un inmenso crucifijo tendido en el suelo. «¿Qué es esa cruz?» «Una misma cosa puede tener muchos significados», dijo cogiendo la reliquia de su empuñadura, que saliéndose de su vaina dejó al descubierto una fabulosa daga. «Es un símbolo senescal. Ha estado durante siglos en mi familia, combatiendo mucho más que a simples turcos». Con la extraña espada entre sus manos, el joven Marius bajó el rostro y cerró los ojos, sumergiéndose en una extraña oración cuyas palabras Valeska no alcanzaba a entender. Al terminar, extendió su mano hacia ella y le ayudó a ponerse en pie. Ya frente a frente, aprisionó su mano y la suya contra el filo de la espada, que era tan aguda que Valeska demoró en darse cuenta de que ambos habían herido, salpicando con la sangre de los dos la fabulosa espada senescal. «¡Dios mío!», gritó Valeska, que sabía lo que era una herida abierta para un hemofílico. «¿Quiere que llame a su médico?» «No ha sido nada. No se preocupe». «¿Y a nombre de qué ha sido esta misa?» «De mis tentaciones. Ahora debo volver a mi país. Y será un viaje muy difícil. Me preguntaba si no ha reconsiderado la decisión de viajar con nosotros». «Le veo a usted muy repuesto y doña Lucrecia está eufórica de felicidad. No creo que requieran viajar conmigo como dama de compañía». «¿Y como mi esposa?» «¿Qué dice usted?», dijo ella, dando un paso atrás. «Tal vez quisiera pensarlo». Valeska se puso muy pálida y no sabía qué decir. Nuevamente el noble leyó en su mente la objeción. «Le asusto todavía». «Su mundo parece fascinante, joven Steinhardt, pero también lo imagino inmutable. Si hubiese crecido entre nosotros», dijo con pasión, «sabría
que lo único que nos mantiene con vida es la posibilidad de que el mundo cambie. Y está pasando ahora. Mi mundo está cambiando. Conozco sus ideas, pero en el mundo hay otras cosas. Sé que pueden parecer poca cosa, pero mis ideas son cuanto tengo y quisiera conservarlas. Nunca podría abandonar a mi hermano, y menos aún para casarme con un noble. Eso sería una traición imperdonable a mi familia y a mi clase. El noble se volvió hacia ella con una expresión lánguida. Eso es un no. Un no. Muchas gracias. Se levantó para salir de la capilla y a la puerta se volvió hacia el hombre en el altar. En verdad, muchas gracias por todo. Lo último que Valeska vio del joven Steinhardt fue su silueta oscurecida por entre los barrotes de la capilla. El joven hijo del barón sintió pasos a sus espaldas y sin necesidad de voltearse dijo: «Constantin, confírmale a Nicolai mi boda con Lucrecia en no más de un mes y dile a mi novia que se prepare. Partiremos al día siguiente». En su despacho, el señor Kapslov daba vueltas junto a la ventana, pensando cómo decirle al hijo del barón que su hija carecía de dote. Sin embargo, como si leyera su mente, el joven Mario se le acercó para tranquilizarle. «Señor Kapslov, los Steinhardt somos tremendamente patriarcales. Las mujeres no participan de las decisiones, pero son necesarias y muy valiosas para nosotros». «¿Hay algo de lo que debo hablar con usted?», dijo Nicolai, cerrando la puerta tras él. «Se trata de la dote de Lucrecia». «La costumbre de las dotes es inaceptable en mi cultura. Espero que pueda entenderlo. Cuando un hombre se lleva a una mujer de una familia, está obligado a indemnizar a su linaje por el daño que le ocasiona. Mi padre espera que nos permita compensarlo por el daño enorme que la partida de Lucrecia les ocasionará a usted y a su esposa. Sería para mí un gran placer que me permitieran restaurar el Palacio Kapslov como un regalo de mi clan». Los padres de Lucrecia apenas si cabían en ellos mismos de asombro. Mas cuando al día siguiente una interminable fila de jornales comenzó a rondar por todos lados, acarreando materiales de construcción, cerámicos, mármol y maderas finas, como en el más fabuloso de sus sueños, doña Raisha vio la hacienda de los Kapslov volver a resplandecer ante sus ojos, como cuando era una niña y su padre mandaba plantar lavandas en el jardín frente a su ventana, solo para perfumar su habitación. El mármol brillaba en sus pisos, las vigas lucían orgullosas, el colorido de sus vetas. Las ventanas, en sus marcos nuevos, dejaban pasar la luz hasta los salones, llenando todo el aire de colores y brillos. En medio de todo aquel hermoso paisaje, el joven Steinhardt también comenzó a mejorar. Aun en su silla de ruedas, lucía fortalecido. Y esas cejas tan tupidas que lucían grotescas cuando su rostro era pálido y enjuto, en aquel rostro renovado, de mejillas luminosas, eran el marco perfecto para sus ojos oscuros y chispeantes, llenos de juventud. Desde que se había repuesto, Lucrecia acaparaba completamente sus días, como si no quisiera dejar lugar a ningún margen de conversación con alguien que no fuera ella. Valeska lo miraba desde lejos. Parecía otra persona. Se le veía sonreír mucho más a menudo y entablar largas conversaciones con todos los de la casa,
bajo la fresca sombra de los árboles del jardín. Accesible y risueño para todos, menos para ella. Desde aquel extraño encuentro en la capilla, el joven Steinhardt no había vuelto a hablarle. La negativa a su propuesta había sido sin duda un duro golpe al amor propio del joven noble, que parecía querer castigarla por su decisión con esa distancia. ¿Qué estás viendo? Lucrecia, ¿qué pasa? Preguntó volviéndose hacia ella. No te hagas la idiota. ¿Crees que no me di cuenta? Siempre la estás viendo. No sé de qué estás hablando, dijo Valeska absolutamente desconcertada. Parece que no te has visto a ti misma. Eres una vieja. Casi le doblas la edad. Debería darte vergüenza. ¿No ves lo que eres? Los nobles solo se entretienen con las mujerzuelas como tú, le dijo, asestándole una y otra bofetada. En eso, una mano fuerte y dura vino a detener el puño de Lucrecia. ¡Fuera de aquí, perra!, dijo el robusto hermano de Valeska, comprimiendo dolorosamente la muñeca de Lucrecia, que se marchó resoplando de furia. La mañana de la boda despertó con el castillo completamente trastornado. Las jóvenes Kaslovas subían y bajaban las escaleras con velos, cintas y perfumes. Floristas entraban y salían, decorando los patios y el comedor de la renovada estancia. Mientras, por las brillantes escaleras, subían dependientes de los grandes almacenes del centro, cargando regalos para la novia y sus hermanas. Doña Raixa no cabía en sí de felicidad. Corría como una mariposa de acá para allá, dando instrucciones a los sirvientes que habían contratado para atender el banquete, mientras su esposo fumaba uno y otro habano para aplacar los nervios. En la habitación de la novia reinaba el más absoluto caos. Lucrecia, como una abeja reina, rodeada de todas sus hermanas, pasaba de la absoluta complacencia a la furia con cada detalle de su vestido. «El faldón es precioso», dijo llena de alegría, girándose ante el espejo. «Oh, pero, Valeska, la faja no está planchada». «Lucrecia, la he planchado 2 veces». «Baronesa Steinhardt», la corrigió ella. Encerrado en su habitación, el joven Marius se miraba en el espejo, vestido de un extraño uniforme militar. «¿Estás seguro de lo que está haciendo, joven Marius?», preguntó Constantin. «Cumplo las instrucciones de mi padre, lo sabes». Con la capilla abarrotada de gente, los Kozlov vieron a su hija Lucrecia recorrer el pasillo florido, con un elegante vestido de velos y pedrería imperial en el pecho. Al final del pasillo le esperaba el joven, Steinhardt, en su silla de ruedas, acompañado por su médico. En un rincón de la capilla, casi imperceptible, estaba Valeska, muy silenciosa. Veía pasar todo entre sus ojos como las escenas de un cuento infantil del que pudo ser parte, y a ratos, sin querer, su imaginación volaba, llevándola camino a un gran castillo lejano, donde viviría rodeada de lujos y atenciones. Pero, por otra parte, sabía que una vida como esa cobraba un precio que solo una mujer como Lucrecia pagaría con gusto. Sin embargo, cuando los novios, en medio de la fiesta, subieron juntos hasta su habitación, sintió como si cada paso del joven noble le fuera arrancando la piel dolorosamente. El joven Marius hizo un gran esfuerzo para poder subir solo hasta la habitación nupcial, y al llegar hasta el descanso de la escalera, buscó los ojos de Valeska entre la gente. Aquello apretó el pecho de la mujer como una piedra, y no pudo evitar que sus ojos se humedecieran ante aquella mirada de fuego.
Valeska no supo cómo llegó a su cama esa noche. Estaba como aturdida, se sentía muy mareada y lo único que quería era acostarse. Su hermano entró a su habitación un poco después y al verla tendida descuidadamente sobre su cama, la cubrió con una frazada. Cerró también las cortinas para que el ruido del carruaje en la mañana no la despertara. Hace días que le veía pálida y nerviosa, y aunque no estaba del todo seguro, sabía que algo tenía que ver aquel famoso visitante. Maldito burgués, dijo convencido de que ese hombre seguro había alimentado en su hermana las infantiles ilusiones que todas las mujeres tenían en el fondo de su corazón de casarse con un noble. Agradado la idea de que el hijo del barón y su comitiva se marcharían a primera hora del día siguiente, se durmió pesadamente sobre la estera de su pequeña casucha de inquilino. Al amanecer, se dirigió a la casa patronal para ayudar con los equipajes a los que se marchaban ese día. Para su sorpresa notó que ya todo el equipaje estaba acomodado en el lujoso carruaje, incluyendo en la parte trasera el brillante ataúd de roble blanco. Vestida con un traje de seda italiana y la majestad de una reina, Lucrecia bajó al amanecer de la mano de su esposo, que parecía efectivamente haber revivido en esas pocas horas. Todos le vieron asombrados bajar las escaleras sin ayuda de nadie. Su paso era seguro y firme. Su rostro había recobrado todos sus colores y lucía, como nunca, el brillo y la viveza de su juventud. El luminoso cabello castaño del muchacho caía hasta los hombros con un gracioso jugueteo, y sus ojos eran brillantes y llenos de alegría. El hermano menor de Valeska se alegró en el alma de que su hermana no estuviera allí para verles, felices y hermosos, abandonar la residencia de los Chaslov entre las lágrimas de la madre y el alivio de las hermanas y el padre de Lucrecia. Resucitados en su espíritu aristocrático, doña Raisa se dirigió a Grisha con la arrogancia que solía hacerlo en otros tiempos y le ordenó sacar al agitador que habían encerrado en la bodega y echarlo fuera de Hacienda. ¿Agitador? Grisha se preguntó de qué hablaba doña Raisa y se acercó a paso rápido a la bodega donde, entre las penumbras, encontró atado y amordazado a alguien que conocía bien. Sergei, ¿pero qué haces aquí?, dijo Grisha, sin poder comprender qué hacía en esas condiciones el mismo oficial que hasta hace menos de 2 meses era recibido con vino y rosas en la casa de los Chaslov. Le soltó las amarras y la venda de la boca, y no pudo evitar torcer los labios al ver la cara del pobre hombre llena de moretones. He intentado evitar el matrimonio de Lucrecia. Quise hablar con ella, pero no han querido escucharme. Hombre, pensé que ya te habías hecho la idea, dijo, terminando de soltar las cuerdas. Grisha, ¿no entiendes quién es ese hombre? Claro que lo sé. El que te levantó tu novia. Vámonos, que me han encargado ponerte de patas en la calle. Grisha, Marius Doriel, no es un hombre. Mi delegación estuvo en Valaquia hace 2 años. Los Steinhardt son un mito. Desapareció de Rumanía, con su castillo y sus vasallos, con su poblado entero de inquilinos, hace siglos. Leyendas, ¿verdad? Tú has sido quien le ha metido esas ideas locas a mi hermana. Vieras el ridículo que hemos hecho juntos. Valeska se pasó todos los días metiéndole cruces y agua bendita al pobre tipo. Hasta le hizo verse en un espejo y lo único que vio fue su cara de idiota. Yo le advertí que nada de eso iba a servir. Este no es solo un vampiro. En Rumanía le llaman Strigoi Mort
vampiros con 2 almas y 2 corazones. Pueden pasar entre la gente, como un hombre más, irse a la cama, dormir junto a una mujer, mientras su otra alma puede levantarse cada noche a conseguir la sangre que necesita para seguir viviendo. Al ver el rostro desencajado de Sergei, Grisha intentó tranquilizarlo. Oye, solo estás enojado. Ve a tu casa a emborracharte y olvídate de Lucrecia. Ella tendrá que padecer cuidando a ese cadáver, dijo Grisha, intentando consolar al pobre Sergei. Tú mismo viste llegar a ese hombre en una silla de ruedas y lo has visto restablecerse. Se ha estado alimentando. ¿No lo entiendes? Tengo que hablar con Valeska. Mejor otro día. Ella no se ha levantado. Ha estado enferma. Un silencio duro cayó sobre los dos. ¿Enferma? Dijo Sergei. ¿Qué clase de enfermedad? ¿Qué sé yo? Agotamiento, supongo. ¡Qué extraño! Ella enferma mientras él mejora. Apuesto a que no requirió ayuda para arrastrar su propia silla cuando se marchó. Se fue caminando por su cuenta, como si nunca hubiese estado enfermo. Un gesto de horror se apoderó del rostro de Sergei. Grisha, ¿sabes lo que asustó tanto a tu hermana? Ella dijo que el joven Marius podía leer su mente, pero ¿y si no fue así? ¿Y si él no leyó su mente? Si en verdad ha estado leyendo su sangre. Solo para tranquilizarle, Grisha le llevó a la pequeña casucha. Todo parecía en orden. Abrió lentamente la puerta de la minúscula habitación de su hermana. Ella no estaba en la pieza. La cama se hallaba vacía y la almohada estaba tirada en el suelo. Al levantarla, vieron que tenía una pequeñísima mancha roja. Sergei, preso de sus peores temores, descorrió de un tirón toda la ropa de la cama. Entonces un grito se ahogó en la boca de ambos. La sábana estaba llena de enormes manchas de sangre por todos lados y algo cayó sobre el suelo con un ruido sordo. Una especie de alforja de cuero había caído al piso, vaciando de golpe todo su metálico contenido. Eran monedas de oro con un símbolo que ambos conocían, una cruz que era el escudo de los Steinhardt. El horror comenzó a subir por la sangre de Grisha, mientras las frases caían sobre su memoria como frías marejadas de culpas. ¿Y si no es dinero lo que quiere? Ese hombre tiene algo extraño. No es como nosotros. Sergei y Grisha salieron al camino, persiguiendo a caballo el carruaje de los nobles, que ya se veía muy pequeño en el camino. Sin embargo, la desesperación de los jóvenes jinetes pronto empezó a darles alcance. El cochero de los Steinhardt, al sentir que les daban alcance, se puso en pie sobre el pescante y azotó furiosamente a los caballos. Entonces, un misterioso vórtice de niebla se abrió ante ellos y al entrar en él todo el carruaje y sus pasajeros mágicamente desaparecieron del camino, dejando atrás un tenue banco de niebla que, al dispersarse, les dejó de nuevo en el camino, donde las huellas del carruaje se interrumpían abruptamente. Sergei cayó de rodillas, llorando como un desquiciado, y el joven Grisha, desesperado, siguió de largo cabalgando en busca de su hermana. Nadie había visto ningún carruaje cruzar el mercado. Nadie, siquiera, recordaba haberles visto llegar. Al anochecer, volvió a casa de sus patrones para decirles todo cuanto había ocurrido, y descubrió con horror que los Steinhardt no solo habían desaparecido del camino, sino también de la memoria de todos. «El barón se la llevó. ¿No lo entienden? Ese monstruo secuestró a mi hermana y se ha llevado a vuestra hija Lucrecia también». «¿Quién es Lucrecia?», dijo doña Raisa. «¿De qué hablas? Tú no tienes hermana», dijo Nastia.
Nadie ha estado de visita aquí, Grisha, dijo Nicolai. En el camino de vuelta a Rumanía, Lucrecia se sumergió en una extenuante charla sobre todo lo que deberían comprar para llegar presentables a conocer a los padres de su joven esposo. Deberemos renovar completamente mis alhajas. ¿No pretenderás que me presente ante tus padres con esas joyas tan anticuadas? Podríamos causar una mala impresión. Y he oído que la corte rumana es muy estricta en asuntos de protocolos. El doctor Constantin la observaba furioso. Parecía especialmente preocupado. ¿Qué pasa?, preguntó el muchacho, cubriendo una frazada a Lucrecia, que acababa de dormirse. Mi señor sabe ya que no me agradan las ideas de su esposa, comentó muy molesto. Es usted un muchacho insufrible, joven Marius. A veces siento que las cosas que hace son solo para mortificar a su padre. Mi padre me exigió llevar con nosotros a una esposa pura y creyente. Es lo que he hecho. ¿Qué hay de la tercera condición? ¿Tercera condición? Sobreviviremos, dijo él, con una sonrisa. Lucrecia despertó en un pequeño hostal que no conocía. Miró con recelo a su alrededor. En una silla, junto a su cama, estaba su esposo sentado con una pierna encima de la otra, como si esperara que ella despertara. ¿Dónde estamos? En Estambul. ¿Cómo es que hemos llegado tan rápido? Has dormido mucho. Ha sido un viaje agotador. En eso, unos golpes en la puerta les interrumpieron. Mi señor, ya es hora. Hay que continuar el viaje, dijo el doctor. Calma, Constantin. Mi esposa ha hecho un viaje largo y seguro estará hambrienta. Debo ocuparme de ella, dijo, levantándose de su asiento para abandonar la habitación con tranquilidad. Lucrecia se arrellenó entre las almohadas, sintiendo que aquello era un preludio de la vida que le esperaría en la estancia de su esposo. Miró a su alrededor. Todo era muy antiguo. ¡Qué extraño hostal!, pensó, y se incorporó para poder ver mejor el lugar que le rodeaba. Dando una mirada a su alrededor, sus ojos toparon con algo que creyó que era una broma de mal gusto. ¿Qué hace esto aquí?, dijo, pensando en reñir a su esposo cuando volviera. El hermoso ataúd de roble blanco estaba junto a su cama, luciendo su cubierta brillante, sin el rosal silvestre que habían puesto sobre él cuando salieron de la hacienda Kapslov. ¿Qué está pasando?, dijo al oír el suave rechinar de las bisagras del féretro que lentamente comenzaba a abrirse ante sus ojos. Pálida y sombría, vestida aún con su camisón de dormir, todo ensangrentado, Valeska se incorporó en el ataúd y se volvió hacia Lucrecia, que apenas podía reconocer en ella a su antigua sirvienta. Sus ojos tenían una expresión enloquecida, mezcla de sed, hambre y furia. Se deslizó serpenteando por la cama de Lucrecia en busca de su alimento sin que nadie hiciera caso de los desesperados gritos en la habitación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Marius! 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 La comitiva rumana dejó el cadáver de la joven Kapslov abandonado en el hostal y con mucho cuidado recostaron a Valeska nuevamente en su ataúd. Se veía resplandeciente, radiante de belleza y juventud. Marius secó con sus propios dedos la gota de sangre que había quedado en sus labios y luego acomodó sobre la cubierta del ataúd el fresco rosal silvestre que la mantendría dormida hasta llegar al castillo Steinhardt. El joven noble estaba demasiado feliz
para sentir alguna inquietud. En su corazón palpitaba intensamente la emoción de su secreta boda frente a la daga senescal, y en toda su materia ardía el excitante recuerdo de su apasionada noche de bodas en la minúscula habitación de Valesca, donde había podido por fin ser dueño de toda su sangre, que ahora corría por sus venas, arrastrando su anterior oscuridad, llevando a cada rincón de su ser el calor de un alma recién nacida, llena de sol, de poesía, de ideas inquietantes. La había devorado plenamente y sin culpas, como se devora una fruta exquisita, hundiendo sus dientes en cada rincón de su cuerpo hasta drenarla al punto de la muerte. «Vamos, despierta», susurró en su oído. Con emoción había sentido avivarse a la nueva criatura en la que acababa de convertirla. Sintió deseos de reír a carcajadas al sentir en su hombro la suave mordida de los dientes de Valesca asomando por primera vez entre la calidez de su boca. La mágica alquimia que se operaba bajo su piel había convertido la sangre de su esposa y la suya en una sola. Su mente no lograba recordar una sensación dolorosa más placentera que la de los colmillos de su mujer engarfiándose en su hombro, bebiendo furiosamente de él hasta caer desfallecida entre sus brazos, en el letargo de su primer sueño de renovación. Sentado en el carruaje junto a él, Constantin no hallaba consuelo y no paraba de llorar. «Manda el varón por una aristócrata, virtuosa y creyente, y sin ideas, y volvemos al castillo, con una bolchevique sin virtud. El varón me arrancará la cabeza». El joven Marius pasó un brazo por detrás del asiento, y mientras sus dedos acariciaban suavemente la urna nupcial de su esposa, dijo sonriente: «Tranquilo, Constantin, sobreviviremos». Y un nuevo latigazo sobre los corceles condujo el brioso carruaje en dirección a la mole de oscuras y misteriosas torres que se alzaba desafiante en el horizonte.